¿Alguna vez te has perdido? Hay algunos que tienen menos sentido de orientación que otros, ¿no? Conozco varios, tengo uno en casa. Pero hay algunos que no importa cuántas veces les expliques, vas a llegar, vas a topar con pared, cuando topes con pared das vuelta a la derecha, vas a ver esto, a lo mejor hasta le dices, hay un McDonald's, en el McDonald's das vuelta a la izquierda, pero no importa cuántas veces se los expliques, cuántas veces se los repitas, hay algunos que tienen una habilidad, yo creo hasta dada por Dios, para perderse. Porque si Dios te ha creado con una personalidad, Dios te creó así, Dios te creó a lo mejor distraído. Hay algunos que somos muy atentos, hay algunos que somos hasta casi obsesivos. Entonces, cuando te pierdes, generalmente comienzas a buscar algunos puntos de referencia para saber, tratar de saber dónde estás. Cuando yo era chico, muy chico, algo que me pasaba era siempre me perdía en el súper. Siempre, siempre. A lo mejor mi mamá me decía, Pablo, ahorita vengo, voy a las verduras, ¿te quieres quedar? Porque antes todavía te podías quedar solo. Por favor, ahora no dejen a sus hijos solos en los juguetes. Pero a lo mejor yo me quedaba ahí viendo los juguetes, no sé qué, y de repente mi mamá estaba haciendo ahí algunas compras o agarraba algún juguete y me lo llevaba mientras mi mamá estaba agarrando las verduras, las frutas, y yo estaba ahí jugando con el juguete y de repente cuando me quería dar cuenta, yo decía, ¿y mi mamá? Y no sé si alguna vez te pasó, pero cuando te perdías de niño, era como que pensabas, nunca más volveré a mi casa. Voy a tener que vivir en el supermercado. Tipo el náufrago, ¿no? Y entonces comenzabas a buscar tus armas para sobrevivir la noche, ¿no? Y entonces voy a la sección de cuchillos, voy a la sección de... Y entonces, cuando yo me perdía, era una desesperación horrible. De decir, ¿cómo hago ahora para encontrar a mi papá y a mi mamá? Pensando que a lo mejor mi papá y mi mamá se iban a ir del súper y me iban a olvidar. ¿Alguna vez se quedó en el súper? ¿Sí? Ok. Mal para sus papás. Pero mis papás nunca se olvidaron de mí. Pero si algo me acuerdo, es que yo sabía que hay un lugar al que tú puedes ir en el cual te pueden rescatar y se llama servicio a clientes. Y entonces yo sabía que si yo llegaba a las cajas, en las cajas me iban a poder decir dónde estaba servicio a clientes, ¿no? Entonces la misión ya no era sobrevivir la noche, sino la misión era llegar a las cajas. Y llegaba a las cajas y le preguntaba a la cajera, señorita, estoy perdido, necesito encontrar a mi mamá, ¿dónde está servicio a clientes? ¿No? Y entonces me llevaban a servicio a clientes. Y en servicio a clientes era clásico el mensaje, ¿no? La señora Irma Di Gilio lo están esperando en la zona de cajas, ¿no? Eso sí, así sonaba. Y entonces llegaba mi mamá, mi papá o quien sea que me había llevado al súper y me rescataba. Pero esa sensación de estar perdido es horrible. Ahora, a algunos nos cuesta, algunos más que a otros, también les cuesta pedir direcciones. Porque muchas veces pedir dirección o tratar de pedirle a alguien, oye, ¿sabes qué? Estoy perdido, ¿no? Vas manejando y de repente le dices a tu esposo, oye, mi amor, ya pregunta, llevamos media hora dando vueltas. No, yo voy a encontrar la forma de llegar, ¿no? Mi amor, pregunta, ahí está el policía, pregúntale. No, ese policía de seguro nos va a robar, vele la cara que trae, que no sé qué. Y entonces nos cuesta pedir dirección, nos cuesta pedir guía. Pero no te hace más hombre o no te hace más digno no pedir direcciones, sino todo lo contrario, te hace un necio. Porque a lo mejor la persona a la cual le pides direcciones te ayuda a encontrar el camino y te guía al lugar a donde tú quieres llegar. Tal vez esa persona sabe, conoce cuál es el camino, las curvas que vas a tener que tomar, los lugares a los cuales vas a tener que ir. Tal vez conoce inclusive hasta algunos puntos de referencia que cuando te diga, cuando llegues y veas el Walmart, ya estás cerca. Cuando veas tal cosa, tal monumento, da vuelta a la derecha, da vuelta a la izquierda. Y cuando pides dirección, cuando buscas guía, es mucho más fácil que llegues a tu destino.
Ahora, hoy la tecnología nos ha solucionado ese problema y tenemos algo que se llama Waze. Es una maravilla, porque hasta te reportan dónde están los retenes, te reportan dónde está el radar por el límite de velocidad, todo. Pero muchas veces tenemos el Waze o el Google Maps en nuestro teléfono, o el Maps o lo que sea que uses. Y hasta el mismo Waze y al Google Maps nos cuesta pedirle direcciones. De repente, cuando mi esposa está perdida, y le pedí permiso para contar esta anécdota, aclaro. Lo primero que yo le pregunto es, ¿ya lo pusiste en el Waze? No, yo quiero que tú me expliques. No, ponlo en el Waze. Si tú lo pones en el Waze, curva por curva te va a decir, porque a lo mejor yo no alcanzo a ver dónde estás, porque de repente mi esposa me dice, no sé dónde estoy, hay un puente y hay un espectacular y hay un semáforo, ¿cómo llego? Yo digo, hay muchos puentes espectaculares y semáforos, o sea, ¿cómo te ayudo, no? Pero a lo mejor si le pusieras en el Waze, ¿a dónde quieres llegar? Si tan solamente buscáramos esa ayuda, si tan solamente buscáramos guía, sería mucho más fácil llegar a nuestro destino. Espiritualmente, Dios nos ha dado el Espíritu Santo para que el Espíritu Santo sea nuestra guía, para que el Espíritu Santo nos diga, nos muestre a dónde debemos ir. Ahora, hay un problema. Y se dan cuenta que hemos estado estudiando acerca del Espíritu Santo y hemos estado analizando algunas cosas que a veces se enseñan acerca del Espíritu Santo que tal vez no están tan correctas porque no se apegan a lo que dice la Biblia. Y vamos a abrir nuestras Biblias en Romanos capítulo 8 y vamos a estudiar acerca de la guía del Espíritu Santo. Pero déjame decirte cuál es el problema. El problema es que muchas veces algunas personas, no digo todos, si te queda el saco, póntelo. Pero buscamos al Espíritu Santo como si fuese el oráculo de Matrix. Como si el Espíritu Santo te fuera a resolver absolutamente todos tus problemas de a dónde tengo que ir a estudiar, ¿no? Ay, es que no sé si ir a estudiar a la Anáhuac, al Ibero, al ITAM. Espíritu Santo, revélame, por favor. Como si el Espíritu Santo supiera el futuro acerca de tus cosas, de tus decisiones. Y vamos a darnos cuenta que lo que el Espíritu Santo quiere guiar en nuestras vidas va mucho más allá que eso. Porque vamos a darnos cuenta cómo a veces para Dios no es tan relevante si estudias en el TEC de Monterrey o en la UAC. Para Dios es más importante por qué decides estudiar en el TEC de Monterrey y por qué decides estudiar en la UAC. Para Dios lo que más le importa es tu corazón. Y vamos a darnos cuenta en la palabra de Dios cómo el Espíritu Santo tiene como propósito guiar nuestros pensamientos, nuestros cuerpos y nuestros corazones a una adoración genuina hacia Dios. Y cuando nosotros decidimos adorar, glorificar, honrar a Dios con toda nuestra mente, con todo nuestro cuerpo y con todo nuestro corazón, entonces las decisiones que vayamos tomando van a ser influenciadas, guiadas por lo que el Espíritu Santo ya hizo en nuestros corazones. Entonces vamos a Romanos capítulo 8 y vamos a leer algunos versículos de este capítulo. Porque vamos a ver cómo el Espíritu Santo tiene la capacidad de guiar al dispuesto, al afligido y al perdido. Y lo que el Espíritu Santo quiere hacer es eso, guiarnos. Romanos capítulo 8, versículos a partir del versículo 1. Fíjate cómo dice: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme ¿a quién? En otras palabras, los que son guiados por el Espíritu. Versículo 2. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley,
por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne, y fíjate, aquí viene la primera parte, lo primero que vemos que el Espíritu Santo guía. Los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Vida y paz. Ahora, quiero que veamos en este pasaje cómo lo primero que nosotros tenemos que reconocer para poder ser guiados por el Espíritu de Dios es que necesitamos de su guía. Porque sin su guía estamos perdidos. Sin la guía del Espíritu Santo de Dios, tú y yo estaríamos perdidos. Fíjate qué es lo que dice la palabra de Dios en los primeros 4 versículos. Dice: ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y lo que está diciendo este pasaje es: si tú eres guiado por tu carne, ¿a dónde te va a guiar? A la condenación. Pero aquellos que son guiados por el Espíritu, dice que aquellos que son guiados por el Espíritu no vendrán a la condenación, sino que aquellos que son guiados por el Espíritu, fíjate, porque lo que dice, los que dice ninguna condenación hay para los que están ¿en quién? En Cristo Jesús. Ahora, versículo 2. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. ¿Y recuerdas en qué momento fue que el Espíritu Santo te guió de la ley del pecado y de la condenación y de la muerte a la vida en Cristo? ¿Se acuerdan que hace unas semanas atrás hablamos de la regeneración? Fue ese momento en el cual el Espíritu Santo te comenzó a guiar a Jesucristo, y al guiarte a Jesucristo, en Jesucristo encontramos la libertad de nuestros pecados, pero no solamente la libertad de nuestros pecados, sino que dice que tus pecados te estaban guiando en muerte, pero ahora el Espíritu te guía a la ¿qué? A la vida. Tengo que hacerles una confesión. Me gusta The Walking Dead. Me gusta y me parece muy interesante las analogías que podemos llegar a tomar de los zombies. Ojo, no lo tomen literal, es una analogía. Pero cuando ves los zombies, de repente aquellas cosas que hacen los zombies no es lo mismo que hacen los vivos, ¿verdad? Si de repente los vivos saben a dónde van, los zombies generalmente solamente van caminando a donde sea. Son guiados solo por una cosa. ¿Cuál es? Cerebro. ¿Quieren comer cerebro? ¿O quieren comer humanos? Por eso digo que no es la mejor analogía, pero creo que es buena. Porque los zombies, si bien pareciera que están vivos, en realidad ¿qué están? Muertos. Y cuando la Biblia dice que la ley del pecado, lo único a lo que nos llevaba era a la muerte, era porque nosotros sin Cristo andábamos como zombies. Nuestros cuerpos, nuestras mentes, nuestras pasiones, nuestros deseos eran movidos no por el Espíritu de Dios, sino por el pecado y por la muerte que había a causa del pecado en nuestros corazones. Y lo que viene a decir aquí el pasaje en Romanos capítulo 8 es que Dios viene a poner vida en nosotros para que ya no seamos guiados
por la muerte o por el deseo de la muerte, sino que ahora al ser guiados por el Espíritu Santo de Dios, seamos guiados a la vida. Seamos guiados a una vida abundante. Seamos guiados a una vida donde ya no hagamos más las cosas que antes hacíamos, guiados por los deseos de la muerte, sino que ahora hagamos las cosas guiados por el Espíritu Santo de Dios. Entonces, cuando este pasaje dice, la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque aquel que ha sido guiado por el Espíritu de Dios a Cristo, lo primero que tiene que hacer al haber sido guiado por el Espíritu Santo de Dios a Cristo para recibir la vida, ¿qué es? Reconocer su pecado, reconocer que está perdido, reconocer que sin la guía del Espíritu Santo de Dios va a continuar caminando sin sentido en la vida, manipulado por sus pasiones y por su carne, manipulado por los deseos de su corazón, en lugar de ser guiado por el Espíritu Santo de Dios a la vida. Si realmente queremos ser guiados por Dios y por medio de su Espíritu, lo primero que tenemos que reconocer es que estamos perdidos. Debemos reconocer que sin el Espíritu Santo, sin Cristo, sin la vida que Cristo trajo a través de la justificación, porque por causa de nuestros pecados, dice, estábamos atados, condenados por causa de la ley, porque no había nadie que pudiese cumplir toda la ley y por medio de la ley ser salvo. Pero por medio de Cristo y su sacrificio hemos encontrado en su justicia la salvación de nuestros pecados, la libertad de esa esclavitud, y de estar muertos ahora podemos tener vida. Gloria a Dios por eso. Porque ya no eres un zombie. Ya no vas dando tumbos por la vida a ver en qué momento encuentras sentido. No. Ahora tienes la capacidad en el Espíritu Santo de ser guiado por el Espíritu. Y el Espíritu Santo quiere guiarte a ti, quiere guiar tus pensamientos, quiere guiar tus deseos, quiere guiar tu corazón, para reconocer a Dios como aquel a quien tú debes seguir. Entonces fíjate lo que dice después, el versículo 5. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Y aquí comienza a hablar acerca de esta obra de la santificación. Hemos hablado muchísimo acerca de la santificación, porque ¿quién de ustedes puede levantar la mano y decir, yo ya soy perfecto, yo ya no me equivoco, yo ya no tengo pensamientos incorrectos? Nadie. Nadie. Porque estamos en un proceso a través del cual Dios va cambiando nuestros pensamientos, y dice aquí, los que son de la carne piensan las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu piensan las cosas del Espíritu. Lo primero que Dios tiene que guiar en nosotros por medio del Espíritu Santo es nuestros pensamientos. Porque después todo comienza en un pensamiento, pero el pensamiento después se convierte en un deseo, y el deseo después se convierte en una acción. Y lo primero que Dios quiere cambiar en nuestras vidas, que quiere guiar a través del Espíritu Santo, es nuestros pensamientos. Dios quiere que dejemos de pensar conforme a la carne y conforme a los deseos que antes teníamos, y comencemos a ponernos la mente de Cristo. Él quiere guiar nuestros pensamientos. Y fíjate, versículo 6, porque el ocuparse de la carne es muerte,
pero el ocuparse del Espíritu es vida y... ¿Sabes que Dios quiere traer a tus pensamientos? Paz, paz. ¿Sabes? Cuando Jesús le estaba diciendo a las personas, venid a mí todos los que están cansados, atribulados, cargados, que yo os haré descansar. Jesús no estaba diciendo, hey, no se preocupen, dejen de chambear, yo me encargo de chambear por ustedes. No. ¿Sabes qué era lo que Jesús estaba diciendo? Si ustedes permiten que en sus pensamientos sean renovados y en lugar de estar pensando en base a las cosas de la carne, ustedes comienzan a pensar en base al Espíritu, se van a dar cuenta que aquellas cosas que los atribulan hoy sobre la tierra ya no les van a preocupar. Aquellas ansiedades que ustedes tienen aquí sobre esta tierra ya no te van a mover. Aquellas preocupaciones que tú tienes ya no te van a llevar a tomar medidas desesperadas. Vas a tener paz. Vas a aprender a confiar en Dios. Pero dice que aquel, porque cuando usa esta palabra, el ocuparse de la carne es muerte. La palabra original está diciendo, el que pone su mente a pensar en la carne, lo va a llevar a la muerte. Pero el que pone su mente a pensar en el Espíritu, va a tener vida y paz. Y hay una realidad. Tú decides qué pensamientos alojar en tu mente. Y en el Espíritu, tú decides si permitir que el Espíritu lleve cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Pero si tú permites que la carne se apodere de tu mente, ¿en qué empiezas a pensar? Empiezas a pensar en todo lo que no tienes. Empiezas a pensar en todo lo que no eres. Empiezas a pensar en todos tus problemas. Empiezas a pensar en todos tus dolores. Empiezas a pensar en un montón de cosas que tienen que ver con ¿qué? Con la carne. Ahora, pensar en el Espíritu es pensar con la mente de Cristo. Y entonces Cristo te dice, por nada estéis afanosos, antes bien sean conocidas todas vuestras peticiones. ¿Por qué? Porque en el momento en que yo dejo de poner mi mente en la carne, en mis ansiedades, en mis afanes, en mis preocupaciones, y los pongo en Cristo, entonces sé que están en un lugar mejor. Sé que están en las manos de aquel que conoce el futuro y en aquel que me puede guiar a tomar las decisiones correctas para no sentirme como que me muero. Tenemos que reconocer que la única forma en la cual vamos a tener control de nuestros pensamientos no es por nuestras fuerzas, no es por voluntad, no es por fortalecer tu mente y ejercitar tu mente en ti mismo. Es por recibir la guía del Espíritu Santo. El Espíritu Santo quiere cambiar tus pensamientos. Quiere que en lugar de preocuparte por las cosas terrenales, tú puedas descansar en Él y confiar que si Él alimenta a las aves, entonces no tienes de qué preocuparte. Tú vas a tener comida, vas a tener abrigo y vas a tener dónde vivir. Entonces, ¿por qué nos preocupamos por esas cosas? ¿Por qué permitimos que nuestros pensamientos y nuestra mente vague en esas preocupaciones? Y dejamos que esos pensamientos no solamente abunden, sino que nos muevan. Y fíjate, las decisiones que vamos tomando, las vamos tomando en base a la carne en lugar de en base al Espíritu. Entonces decides tomar un trabajo a causa de la motivación equivocada del corazón y a causa de que en tus pensamientos estabas ansioso y dices, no me importa, voy a trabajar 60 horas a la semana, aunque no le dedique tiempo a mi familia. Entonces, fíjate, todo empezó ¿dónde? En mi mente, en mis pensamientos. Y es que a veces, por ejemplo, nos ponemos a orar y nos ponemos a pensar, Dios, guíame acerca de qué trabajo tomar. Es que tengo tantas opciones, ¿verdad? Me hablaron de 10 lugares y todos me ofrecen trabajo. Tengo tantas opciones que no sé cuál decidir. Y a veces nos cuesta buscar la guía de Dios. Pero ¿sabes qué? Dios no te va a decir y te va a revelar desde el cielo así, oh, ese es el trabajo. Dios te va a decir, examina tus pensamientos. Deja que tus pensamientos sean guiados por el Espíritu Santo.
¿Por qué vas a tomar ese trabajo? ¿Porque en ese trabajo te pagan más dinero? ¿En quién estás confiando? Dios quiere guiar tus pensamientos y quiere que cuidemos de no permitir que nuestros pensamientos sean guiados por nuestra carne. Pero fíjate lo que dice después, en el versículo 6, versículo 8, perdón, ya me perdí, versículo 7. Dice: por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Fíjate, y los que viven según la carne no pueden, ¿qué? Agradar a Dios. Versículo 9. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Y si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa ¿de qué? La justicia. Fíjate, Dios no solamente quiere guiar tus pensamientos, Él quiere guiar tu cuerpo. Y cuando hablamos acerca de cuerpo, estamos hablando acerca de todos los deseos que tiene nuestro cuerpo. Porque nuestro cuerpo tiene deseos. Pero si esos deseos están motivados o influenciados por la carne, ¿qué dice? No tienes el Espíritu y el único lugar al que vas es a la destrucción. Pero si tienes al Espíritu Santo de Dios, el Espíritu Santo de Dios va a guiar a tu cuerpo a glorificar y honrar a Dios. Por eso cuando leemos ese pasaje que dice: todo lo que hagáis, sea de palabra o sea de hecho, hacedlo todo para la gloria ¿de quién? Nuestros pensamientos tienen que ser guiados por el Espíritu Santo, pero también nuestros cuerpos tienen que ser guiados por el Espíritu Santo. Porque nuestros cuerpos sin el Espíritu están muertos. Nuestros cuerpos sin el Espíritu Santo de Dios no tienen vida. Cuando la palabra de Dios dice que su poder se perfecciona en nuestra debilidad, está demostrando que ese poder, esa presencia del Espíritu Santo es aquello que va a guiar a nuestros cuerpos a hacer la voluntad de Dios. Pero necesitamos someter nuestros cuerpos a la guía del Espíritu Santo. Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2 dice que debemos de presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Jehová, porque es nuestro culto racional. Y luego dice: no os conforméis a este siglo, sino sean transformados, renovados, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Quieres saber cuál es la voluntad de Dios? Necesitas permitir que tu cuerpo sea puesto en sacrificio delante de Dios y decir: Dios, mi cuerpo no me pertenece. Mis deseos sin el Espíritu Santo de Dios solo me llevan a la muerte. Porque fíjate, aquellas cosas que Dios creó que son buenas, nuestra carne las lleva a hacer cosas malas. Un ejemplo: el sexo. ¿Quién creó el sexo? ¿El hombre? Dios creó el sexo. Dios creó al hombre. Dios creó a la mujer y les dijo: fructificaos y multiplicaos y gobernad la tierra. No les estaba diciendo: encárguenle a la cigüeña. Estaba diciéndoles: tengan sexo. Pero fíjate, lo que Dios creó en el contexto de Dios, en base al deseo de Dios, ¿qué es? Bueno. Pero cuando el hombre peca y el hombre decide sacarlo del contexto de Dios y decide sacarlo del contexto del matrimonio para el cual Dios lo creó y decide sacarlo del contexto de tener tal vez solo con una mujer, que es tu esposa o tu esposo, y el hombre decide sacarlo del contexto, se va guiando por los deseos de su carne más que por el deseo del Espíritu Santo de Dios. Por eso debemos permitir que el Espíritu Santo no solamente guíe nuestros pensamientos, sino que también guíe nuestros cuerpos. Porque dice: si Cristo está en vosotros, el versículo 10, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de justicia. El Espíritu te va a guiar en tu cuerpo acerca de lo que es justo.
Tal vez eres soltero y dices, ¿con quién me voy a casar? Estoy buscando a esa mujer, estoy buscando a ese hombre perfecto para mí. Primero, no hay hombres y mujeres perfectos. Pregúntenle a mi esposa. Ella encontró al único. No, no es cierto. No hay. ¿Cuál es la única forma en la cual vamos a ser guiados a tomar la decisión correcta? Cuando no somos guiados por nuestras pasiones y por nuestra carne. Porque nuestras pasiones y nuestra carne a lo único que nos van a llevar es tal vez a un momento de pasión, pero a una eternidad lejos de Dios. Pero el Espíritu Santo no solamente quiere guiarnos a estar en paz en nuestros pensamientos, quiere guiarnos a que podamos tener vida. Y quiere guiarnos a que esa vida sea abundante y esa vida sea fructífera. El Espíritu Santo quiere guiar las pasiones, los deseos de nuestro cuerpo y que nosotros podamos hacer morir lo terrenal en nosotros y ser guiados por el Espíritu Santo de Dios. ¿Sabes? Una persona que es guiada por el Espíritu Santo de Dios es una persona que ha cambiado la ira por amor. Es una persona que ha cambiado la envidia y ahora comparte y es generoso. Es una persona que ha cambiado todos los deseos, pasiones de su carne por la pasión del Espíritu Santo. Es una persona que constantemente está velando y buscando suplir las necesidades de otros en lugar de solamente velar por las necesidades suyas y las de su cuerpo. El Espíritu Santo quiere guiar nuestros pensamientos, el Espíritu Santo quiere guiar nuestros cuerpos. Pero fíjate, versículo 11. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Nuestro cuerpo mortal muchas veces se cansa. Nuestro cuerpo mortal muchas veces duele porque estamos sujetos a este cuerpo y nos duele cuando perdemos un ser querido. Nos duele cuando nos ofenden. Y sentimos muchas veces que nos morimos, pero dice el Espíritu Santo de Dios, ¿qué hace? Vivifica, trae vida. Versículo 12. Así que hermanos, deudores somos, no a la carne para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, ¿qué? Viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu Santo de Dios, estos son hijos de Dios. Y el versículo 15 encapsula cómo Dios no solamente quiere guiar tus pensamientos, no solamente quiere guiar tu cuerpo, sino que también quiere guiar tu corazón. Dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre. El Espíritu Santo de Dios quiere mover tus pensamientos para que ya no pienses conforme a la carne. Quiere mover nuestros cuerpos y guiar nuestros cuerpos para que ya no deseemos conforme a la carne. Y el Espíritu Santo quiere mover nuestros corazones para que ya no adoremos a la carne, sino que adoremos a nuestro Padre Celestial. Y no a cualquier padre, a un Padre que le podemos llamar papá. A un Padre al cual nos podemos acercar confiadamente, como dice Hebreos capítulo 10. Porque es el Espíritu Santo el que nos guía a la presencia del Padre. Es el Espíritu Santo el que nos lleva a esa presencia de un Padre que nos ama. Un Padre que estuvo dispuesto a dar todo y daría lo que sea por volver a tener esa relación personal con su creación, con sus hijos. Versículo 16. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, y herederos de Dios y coherederos con Cristo. Y si es que padecemos juntamente con Él, es para que juntamente con Él seamos glorificados. El proceso de la santificación es ese proceso a través del cual el Espíritu Santo quiere guiar tu pensamiento. Él quiere guiar tu mente. Él quiere cambiar tus pensamientos. Él quiere cambiar tus deseos, los deseos de tu carne, los deseos de tu cuerpo. Él quiere cambiar tu corazón. Él quiere que tú sepas que te puedes acercar a Él como un padre.
Él quiere saber que no necesitas adorarlo de lejos, no necesitas adorarlo como si fuera a descender un rayo del cielo si de repente fallas o caes o tropiezas. Él lo que quiere es que reconozcas tu necesidad, que reconozcas que estás perdido sin Él. Y al reconocer que estás perdido sin Él, al reconocer que no hay forma de llegar al Padre, no hay forma de tener una relación con el Hijo, no hay forma de ser guiados por el Espíritu Santo si no reconocemos que estamos perdidos. Pero cuando reconoces que estás perdido y prendes el Waze, el Espíritu Santo te va a decir: yo te digo por dónde. Yo te digo por dónde. Porque yo conozco al Padre. Yo te digo por dónde. Porque yo conozco las palabras del Hijo. Yo te digo por dónde. Porque yo sé que es lo mejor para ti. Yo quiero darte vida. Yo quiero darte paz. Yo quiero que tú puedas estar tranquilo de que tu vida está en buenas manos, de que tus decisiones están en buenas manos. Pero tengo que cambiar tu mente. Tengo que cambiar los deseos de tu cuerpo. Tengo que cambiar tu corazón. El Espíritu Santo quiere guiarnos a esa vida abundante. Quiere guiarnos a honrar y glorificar a Dios y poder cantar: Abba, Padre. Papá, te amamos, te adoramos y entramos en tu presencia, no por nuestros méritos, no porque nosotros sepamos llegar a ti, sino porque el Espíritu Santo nos guió a ti. Quiero invitarte a que cierres tus ojos. Y quiero que reflexiones en este momento. Porque tus decisiones van a ser las correctas cuando tu corazón esté en el lugar correcto. Y si tu corazón está en el lugar correcto, si tu corazón está en la presencia del Dios que te ama, en la presencia de ese Padre que desea lo mejor para ti, entonces las decisiones que tú vayas tomando van a ser influenciadas por los pensamientos de Dios, la mente de Cristo. Van a ser influenciadas por los deseos de Dios. Y tus decisiones ya no serán más sujetas a tus pasiones, sino que estarán sujetas al corazón de Dios. El corazón del Padre que desea sentarse a la mesa contigo. Y que hoy te dice: déjame guiar tus pasos. Déjame enderezar tus caminos. El salmista David en el Salmo 5:8 decía: guíame, Jehová, en tu justicia a causa de mis enemigos, endereza delante de mí tu camino. Tal vez hoy tienes que reconocer que has sido más guiado por tus pensamientos, por tus deseos y por hacer la voluntad de tu corazón. Y necesitas reconocer que estás perdido, que necesitas la guía del Espíritu Santo en tu vida. Comienza por reconocerlo. Debes someterte al Espíritu Santo de Dios. Y esa es una decisión que debes tomar hoy. Tal vez reconoces que hay pensamientos o deseos que necesitan ser cambiados, caminos que necesitan ser enderezados. Espíritu Santo, guíanos a la verdad. Guíanos a la vida. Guíanos a la paz. Espíritu Santo, transforma nuestras mentes.
Ya no queremos pensar como pensábamos antes. Queremos pensar los pensamientos que tú tienes para nosotros. Y llevar cautivos todos los pensamientos, todas las aflicciones, todos esos deseos desordenados de nuestra carne, llevarlos cautivos a ti. Porque tú sabes a dónde debemos llegar. Tú conoces la voluntad del Padre para nosotros. Tú sabes, guíanos en esa santidad. Es en el nombre de Cristo Jesús que oramos. Amén.